Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias por estar aquí en esta primera sesión que vamos a comenzar del ciclo de Rawson de tendencias digitales. Estas sesiones las hemos programado con un carácter informativo y demostrador de tecnologías emergentes que se están desarrollando desde Extremadura y al final se están comercializando por todo el mundo. El objetivo que tenemos con este Rawson es abrir una ventana virtual a empresas extremeñas que puedan presentar sus productos y reflexionar sobre las tendencias del mercado de los próximos años. Esta actividad la organizamos gracias al programa de Oficina para la Innovación que desarrolla Fundecip para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad con la financiación de Fondo FEDER. La sesión de hoy va a tratar sobre el campo de la tecnología disruptiva que consigue descifrar los complejos algoritmos RSA. Para ello vamos a contar con la participación de la empresa Cristosasun Energía, que es una spin-off de la empresa Cristosasun, filial española de la Suiza de Requinch, que desarrollan aplicaciones relacionadas con el sector de la energía. Esta nueva sociedad tiene sede en nuestro edificio, en el Parque Científico y Tecnológico de Badajoz, y están desarrollando su actividad con pleno apoyo de la Universidad de Extremadura. Para la presentación de hoy contamos con Ignacio Ozcariz, aquí presente, administrador de Cristosasun Energía, y tendremos también de manera virtual a Miguel Ángel Jaramillo, profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial, que no va a poder estar en directo con nosotros, pero sí que ha hecho el esfuerzo de grabar un vídeo. Y sin más, doy paso a la sesión que se titula La computación neurocuántica, una nueva frontera de la inteligencia artificial. Sí que antes de empezar, Ignacio, quiero explicar una serie de cómo va el formato webinar. Va a hacer la presentación nuestro compañero y cualquier duda o pregunta que tengáis me podéis levantar la mano y al final de la presentación pues se la trasladamos a Ignacio para que os resuelva las dudas. ¿De acuerdo? Cuando quieras, Ignacio, adelante. Pues muchas gracias, Eva. Encantado de estar aquí con vosotros y desde luego agradecer a los asistentes la presencia en un momento que son las 12 de la mañana de un día laborable y dedicarle una hora a una cosa un poco tan dura como las tendencias y sobre todo la segunda parte de esta conferencia que va a ser las tecnologías neurocuánticas, pues insisto que no puedo por menos que estar muy agradecido. Y sin más voy a empezar compartiendo la pantalla de la primera parte de la presentación. La primera parte está relacionada con las tendencias que van a tener o que han tenido, porque como veréis es una presentación hasta cierto punto histórica, y que en la actualidad están teniendo en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sin más, siempre hablamos ahora de la era de la información. ¿Y qué es la era de la información? Bueno, pues todo el mundo asume que vivimos en la era de la información, pero si preguntáramos qué significa la palabra información, es muy probable que no obtuviéramos dos respuestas similares. Quizás el concepto más asumido es que algo que está en relación o asociada con los datos. Sin embargo, la diferencia es que entre la información y los datos, la primera resuelve la incertidumbre intrínseca de los segundos. ¿Y cómo podemos entonces estudiar en más detalle la información? Bueno, pues observando la naturaleza podemos ver que la información se puede enfocar de cuatro formas, que es lo que presenta la transparencia. La obtención de la información, su procesamiento, su almacenamiento y el transporte de la información. La obtención de la información es lo que asignamos a los diferentes sensores que en el caso de los sentidos humanos serían los clásicos de la vista, oído, gusto, olfato, tacto y el sentido propio del propio cuerpo, que es la propiocepción. Sin embargo, hay sentidos animales que amplían y mucho estos sentidos humanos, como puede ser la ecolocalización de los murciélagos y los delfines, la magnetorientación de algunos pájaros y los electrosensores de algunos peces, amén de otros sensores que sería muy prolijo enumerar. El procesamiento de la información, por su parte, está normalmente radicado en sistemas nerviosos para los animales multicelulares y en el caso de las amebas y otros seres unicelulares en los sistemas basados en el ADN.
Para el almacenamiento tenemos las memorias biológicas asociadas también al ADN y otros procesos moleculares. Y finalmente, para el transporte de la información, la generación de señales, en el caso humano los lenguajes y en el caso de los animales las diferentes formas de comunicación, sobre todo en los animales sociales, son la base de la comunicación. Como resumen, podemos ver que la observación de la naturaleza es la que ha dado origen prácticamente a todos los sistemas artificiales que en la actualidad son la base para poder hablar de la era de la información. Y es en este contexto en el que vamos a hacer un repaso rápido de las funciones anteriormente enumeradas para la información, como son su obtención, procesamiento, almacenamiento y transporte a través de las diferentes épocas históricas hasta llegar a nuestra actual revolución digital. Aquí tenemos, si comenzamos el repaso histórico por las primeras culturas, a partir del año 3000 a.C., y nos vamos un poquito lejos para empezar, los procesos de almacenamiento y procesamiento se sustanciaron en el caso del almacenamiento en las representaciones de la información verbal en los diferentes sistemas, comenzando, y aquí hablamos lógicamente de cómo transmitíamos, cómo imprimían el lenguaje en los diferentes soportes, pues empezando por los lenguajes jeroglíficos como sistemas figurativos y pasando por su evolución en los sistemas hierático y morfosilábico hasta llegar a los actuales sistemas alfabéticos. La representación numérica, por su parte, tenemos también el esquema figurativo, que son los sistemas con bases 20 y 60 de sumerios, egipcios, babilonios, mayas, y también aquí tendríamos que añadir en algo más cercano los vascos, que también utilizan el sistema 20 como sistema de numeración. Me refiero a los vascos históricos, no a los actuales que estamos. Y como evolución figurativa, que son los números representados con elementos alfabéticos, como son los números romanos, hasta llegar hoy al número indio en base decimal como representación individual de cada dígito, que es el que estamos utilizando en la actualidad. Los soportes, por su parte, fueron de lo más variados, dependiendo de las disponibilidades matemáticas materiales de la cultura. Así tenemos representaciones en tablillas, papiros, pergaminos, piedra, textiles, etc. Por lo que respecta al procesamiento de la información, las primeras culturas, lo que veíamos de los egipcios, presentamos una breve sinopsis y en este caso básicamente únicamente nos centramos en cómo, qué instrumento se utilizaba para los cálculos, que era básicamente el ábaco, y esto lo tenían culturas tan lejanas como los chinos, hasta tan cercanas como los egipcios, incluso los romanos. Y un mecanismo sorprendente, que es un mecanismo griego que se encontró en un naufragio que se hizo en la isla de Antiquitera, y que básicamente era un mecanismo para calcular los movimientos astronómicos y así poder determinar fases, tanto solares como lunares, y los movimientos planetarios. Y, por supuesto, desde el punto de vista de cómo se hacía la parte de procesamiento de la información verbal, en soporte, si queréis, más presencial, pues estaríamos contemplando la dialéctica griega. El almacenamiento de la información ya en la era mecánica propiamente dicha comienza con el advenimiento de la imprenta y los tipos móviles a mediados del siglo XV y la introducción de estos mecanismos en la producción masiva de libros. El ejemplo paradigmático es importante destacar la Biblia de Gutenberg, en la cual, que también se denomina Biblia de 42 líneas, que es la que imprime Gutenberg por primera vez en su imprenta, de la cual se produjeron 180 ejemplares, 45 en pergamino y 135 en papel. El procesamiento de la información, por su parte, en la era mecánica, comienza con la introducción de los logaritmos por parte de Neper a finales del siglo XVI, que es lo que da origen al desarrollo de la regla de cálculo, que podríamos definir básicamente como un ábaco algo sofisticado que permite multiplicaciones directas. Y ya en el siglo XVI, cuando Pascal introduce el primer artificio mecánico que permitía calcular sumas de una manera mecánica, y que se denominaba la pascalina. A finales de ese siglo, Leibniz, por su parte, hace una extensión de la máquina y ya permite multiplicaciones y divisiones, con lo que ya pudiéramos hablar de la primera calculadora universal mecánica.
En paralelo a estos desarrollos y para la industria textil, se introduce el telar mecánico, el cual funciona con un programa en tarjetas perforadas que permite realizar un cierto patrón a los tejidos. Y en este modelo de tarjetas perforadas y el concepto de programa es el que posterior aplica Babbage ya a principios del 19 para su máquina analítica que podemos ver ahí a la derecha. La obtención y almacenamiento de la información en el siglo XIX es cuando ya podemos empezar a hablar de revolución de la era de la información, con la introducción de los dispositivos electromecánicos. Por lo que respecta a la obtención y almacenamiento de la información, esta ya no solamente va a ser la transcripción del lenguaje, es decir, de la información verbal, sino que también va a empezar a almacenarse las imágenes y el sonido. Por lo que respecta a la parte escrita, tenemos la introducción de la linotipia y las rotativas como procedimientos que permiten la expansión universal de la información diaria en las gacetas y los periódicos. La imagen se consigue mediante un procedimiento ya conocido de la Edad Media, que eran las cámaras oscuras, procedimiento utilizado normalmente por los pintores de la Edad Media, que se conoce muy poco, pero la realidad es que muchos de los pintores de la Edad Media estaban pintando sobre lo que ellos veían desde su cámara negra y de ahí que tenían unas perspectivas fantásticas. Pero el sistema que se introduce en este siglo es la fijación de la imagen, que es la fijación que utiliza el daguerrotipo, y luego posteriormente ya el fonógrafo hace algo similar, consiguiendo que la voz humana quede para siempre congelada en el tiempo. Con el fonógrafo en este caso el que tenemos aquí es el fonógrafo de Edison. Por su parte, el procesamiento de la información en la era electromecánica, a finales del siglo XIX era de uso común estas calculadoras electromecánicas y las grandes empresas comienzan a tener centenares de trabajadores utilizando estas máquinas para hacer sus cálculos de negocio. Y ya en el siglo XX, prácticamente en los años 30, la introducción de las válvulas estas termoiónicas, que eran los dispositivos, vamos a llamar, más analógicos, producen el impulso más importante de lo que pudiéramos denominar un ordenador programable, siendo el primero el creado aquí por Konrad Zuse, que se denominaba el Z1. Los requerimientos militares de la Segunda Guerra Mundial, como siempre desgraciadamente ocurre en las guerras, hacen que los países en conflicto y principalmente americanos y británicos desarrollen las primeras máquinas programables para romper el secreto de las comunicaciones japonesas y alemanas, sobre todo para romper las máquinas Enigma, y estos son el proyecto ENIAC, el americano, y el proyecto Colossus, que era el proyecto inglés. En la siguiente transparencia vamos a ver que en el siglo XIX podemos hablar ya de revolución de la era de la información, y entonces aquí es donde en esta revolución entran ya no solamente el procesamiento, o vamos a ser exactamente el almacenamiento de la información, sino el transporte. Ya por primera vez se habla, no solamente hablamos y el interlocutor tiene que estar cerca, o si se trataba de hacer comunicaciones por tantam, pues la cosa no tenía que estar muy lejos. En este caso ya hablamos de transporte de la información a grandes distancias. Y esto da origen a que pudiéramos distinguir que los dispositivos ya se pueden distinguir entre comunicaciones unipersonales, que son inicialmente las del telégrafo, y a finales del siglo las del teléfono, que en principio Bell, que fue el desarrollador del teléfono, prácticamente lo veía como un telégrafo multimedia, de los dispositivos de distribución masiva de la comunicación, como son radiodifusión, cinematógrafo y televisión. Televisión que, por otra parte, bueno, ahí tenéis el primer televisor de 1934, un televisor alemán, que es el que dio origen al comienzo de la era de la información. Y de ahí venimos a la era electrónica, que se inicia con el descubrimiento del transistor. El transistor, en la transparencia podemos ver una réplica del primer transistor, que como se puede apreciar era de un tamaño relativamente importante, y la clave del desarrollo se basó en la miniaturización de este dispositivo en pasos sucesivos que han llegado a considerarse como una ley. La famosa ley de Moore, en honor al directivo de Intel que estableció el principio,
Y el principio es que el número de transistores contenidos en un determinado dispositivo se dobla cada 2 años. Este doblarse cada 2 años da origen a un crecimiento exponencial, que es lo que ha llevado a la clave de esta explosión tecnológica en la que vivimos, de la información integrada. En la última transparencia, ahí a la derecha, perdón, más que transparencia, en el último fotografía podéis ver que de los primeros teléfonos, las famosas Motorolas estas que se hablaban a primeros de los 90, pues hoy en día tenemos ya el smartphone, que haciendo un poquito más de funcionalidad, pues no deja de ser una cosa mínima con respecto a este primer esquema de la Motorola de comunicación. Y es aquí donde ya damos paso al momento actual, en el cual podemos considerar que hemos empezado a vivir en la era nanotecnológica. Considerando los principios que hemos ido viendo de la computación, esta siempre ha estado basada en una representación física de los números, bien sea de una manera analógica, tal y como se implementaba en los ábacos, en las calculadoras electrónicas o incluso a mediados del siglo XX en los ordenadores digitales, perdón, en los ordenadores analógicos, que son estos que podemos ver aquí a mano derecha arriba, para pasar desde la penetración del transistor a una computación digital en base a una representación binaria de los números. Y en la actualidad, con los requerimientos exigidos por los nuevos sistemas de procesamiento de la información basados en inteligencia artificial, es cuando surge la necesidad de superar el paradigma clásico de computación centrado únicamente en algoritmos numéricos. Para ello se han propuesto algunos desarrollos novedosos que podemos calificar como sistemas de computación avanzada. Los podemos agrupar en 4 aproximaciones. La primera es volver a los procesadores analógicos, que si bien no tienen la exactitud de un procesamiento digital, tienen un consumo energético bajo y otras características muy deseables. La segunda es el aprendizaje, que también pudiéramos llamar copia de la naturaleza, como bien hemos visto en los desarrollos históricos de las tecnologías de la información. La tercera es la simulación del cerebro humano en un paradigma que se denomina computación neuromórfica. Y por último, el cuarto es la utilización de efectos cuánticos mediante el desarrollo de ordenadores, que últimamente está teniendo, como bien saben, una repercusión mediática muy importante. La aproximación que nosotros proponemos y que explicaremos en más detalle en la segunda parte de esta charla es la aproximación neurocuántica, que contiene aspectos que prácticamente son las 4 aproximaciones, con lo cual es difícil asignarle una categoría específica. Y aquí pasamos al concepto de computación neurocuántica, que ya fue introducido en los años 90 del siglo pasado por el físico matemático británico Roger Penrose, en su libro La mente nueva del emperador. En este libro se planteaba la hipótesis que el funcionamiento de nuestro cerebro no tenía carácter algorítmico, sino que más bien respondía a una computación cuántica. La base fundamental del razonamiento estaba en que la comprensión humana es cualitativamente distinta de la rutina computacional clásica. Es destacar igualmente que hiciera mención de que si bien la física clásica no había profundizado en el tema del procesamiento de la información por los cerebros naturales, esto no quería decir que la naturaleza no lo estuviera haciendo natural continuamente. En este punto, donde en los últimos 20 años han aparecido multitud de publicaciones en las que cada vez se hace más hincapié en que el procesamiento cerebral se hace más por mapas cognitivos que por algoritmos. Esto ya lo desarrollaremos más en la segunda parte. Y aquí, como ejemplo intuitivo, quisiéramos recordar cómo se hace el proceso de la multiplicación mental. Si a todos ustedes les pregunto cuánto es 7 por 5, inmediatamente me contestan 35, no porque tengan un algoritmo en el cerebro, sino porque han aprendido de jóvenes la tabla de multiplicar. Entonces, de estos algoritmos, o mejor dicho, de estos mapas cognitivos naturales, pasamos al concepto de mapa cognitivo artificial, que teniendo, por tanto, el concepto como base del funcionamiento de la inteligencia, nosotros hemos introducido el concepto de mapas cognitivos artificiales para soportar nuestra aproximación de inteligencia artificial avanzada. Sin entrar en demasiados detalles de lo que significa el principio holográfico presentado en esta transparencia, la representación de los objetos como categorías, los mapas cognitivos como una representación compleja en espacios no clásicos, sirve a la transparencia para dar una ligera idea de cómo se puede procesar la información con el concepto de mapa cognitivo artificial. En esencia, las categorías del entorno se convierten en señales que son transmitidas por los diferentes medios, la luz, el sonido, las moléculas odoríferas,
que son a su vez procesadas por la plataforma neurocuántica que finalmente soporta los mapas cognitivos. Esta última relación pudiéramos asimilarla a la que existe hoy en día en la computación clásica entre el hardware y el software, siendo en nuestro caso los dispositivos neurocuánticos el hardware y los mapas cognitivos el software del sistema. Finalmente, presentamos en estas dos últimas transparencias unos ejemplos de los nuevos modelos de procesamiento de la información que se apartan del modelo clásico, se denomina el modelo de von Neumann, y que está asociado hoy en día a todos los ordenadores digitales o a los teléfonos inteligentes que tenemos en la actualidad. En nuestro caso, y como adelantábamos en la transparencia anterior, el procesamiento neurocuántico junto con los mapas cognitivos artificiales participa prácticamente de estos 4 sistemas que aparecen aquí, tanto la computación in memory, los aceleradores para el deep learning, la futura computación cognitiva o incluso las redes neuronales basadas en los memristores. Y todos ellos tienen como elemento común un sistema, bueno, para ser un sistema es un elemento electrónico que se llaman memristores, que va un poco más allá dentro de los elementos electrónicos al uso, como son los condensadores, resistencias, inductores, y que en este caso tiene memoria. Esto es un concepto que se introdujo en el siglo XX, pero que prácticamente hasta el año 2008 no tenía una realización práctica, y prácticamente durante los 2010 pues se han ido desarrollando cada vez más estos memristores, y hoy en día es el elemento que vamos a utilizar y que estamos utilizando dentro de nuestros desarrollos para la inteligencia. Pero todo ello, desde luego, está claro que no ha podido suceder sin la nanotecnología y los nuevos materiales nanotecnológicos que básicamente en los dispositivos presentados en la anterior transparencia están todos ellos basados en este, vamos a decir, más que nuevo concepto, nuevos elementos de procesamiento. Y aquí es donde radica la actual carrera mundial por dominar el conocimiento y los procesos que se pueden alcanzar con estos nuevos materiales. Es de destacar que la utilización de los dispositivos neurocuánticos con sus mapas cognitivos artificiales, como recomendamos sea el software de estos dispositivos hardware, puedan acelerar en gran medida los desarrollos de estos nanomateriales mediante las simulaciones de su comportamiento que se pueden llevar a cabo con este nuevo paradigma. Esto conllevaría un círculo virtuoso en el cual los nuevos dispositivos ayudan a desarrollar nuevos materiales que harán posible unos nuevos dispositivos más eficaces y eficientes en una nueva ley de Moore que va a ir más allá de la ley de Moore que se aplicaba a los nuevos circuitos integrados clásicos. Y con esto doy, vamos a decir, por finalizado la introducción de lo que viene a ser las tendencias de este nuevo mundo de la nanotecnología, para pasar a lo que es cómo lo hacemos o de qué manera utilizamos estos elementos dentro de nuestra empresa. Voy a pasar a compartir la nueva pantalla. Y dentro de lo que denominamos la computación neurocuántica y sobre todo el esquema de la nueva frontera de la inteligencia artificial, vamos a pasar a considerar unas reflexiones tecnológicas. ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? ¿Y qué va mal con la inteligencia artificial? Porque la realidad ha sido que este robot que vemos aquí a la izquierda es un robot del año 2000 presentado por los japoneses, en el cual se suponía que ya en el año 2000 este robot nos iba a ayudar, pues eso, prácticamente a tener a nuestro lado a nuestro asistente personal que nos iba a permitir, cuando no nos apetecía ir al trabajo, que fuera el robot de nuestra parte. Y la realidad es que aplicado, por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial a los famosos coches Tesla, pues a día de hoy, quizás más que a día de hoy, hace unos ciertos años, en el año 18, cuando se empezó a introducir estos coches de conducción autónoma, pues este es un resultado de la conducción autónoma del coche Tesla, en la cual pues, se estrelló contra un
camión de bomberos, que desgraciadamente Dios sabe en qué confundió el coche el camión de bomberos. Es decir, malas experiencias de usuario, errores vergonzosos. Y por otra parte, ¿qué es lo que pasa con la computación cuántica? Bueno, pues esto es un artículo de hace un mes de la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el cual el autor habla que la palabra de moda, la computación cuántica, es una exageración que probablemente se ubica solamente por debajo de la inteligencia artificial, en términos de exageración, desgraciadamente. El autor dice que él ha publicado más de 100 artículos técnicos, pero que le preocupa la parte de la exageración que él está viendo en cuanto a las afirmaciones sobre cómo se comercializará, sobre todo vamos a decir, la computación cuántica. Y aquí voy a dar un salto, vamos a decir, de ciencia ficción con una película que muchos de ustedes... So these are state-of-the-art quantum processors. You won't find faster computational power anywhere else in the world. I am PIN, a physically independent neural network invented by Dr. Will Castor. Can you prove that you are self-aware? That's a difficult challenge, Dr. Chatter. Can you prove that you are? Bien. Este ordenador que estamos viendo aquí, la película no se la cuento porque ya se sabe que si no la han visto, yo siempre les recomendaría que la vieran. Es un ordenador que la señora que está en este momento en la sala de ordenadores lo presenta como un ordenador cuántico y que se presenta a sí mismo como una red neuronal física independiente, por sus siglas en inglés, Independent Physical, P, y Independent Neural Network, y que lógicamente su inventor es el personaje que tiene a su lado, y que cuando Freeman, el personaje que le hace la pregunta si puedes demostrar que eres autoconsciente, le contesta que, bueno, pero puedes demostrarlo tú. Entonces, sin llegar al esquema de estas máquinas del futuro, el mundo cuántico y la inteligencia artificial actual de alguna manera se basan en tres elementos. Con respecto al mundo cuántico, la superposición, que es el esquema, si se acuerdan, del gato de Schrödinger, en el cual es un gato que está dentro de una caja cerrada, que tiene además un dispositivo aleatorio que en caso de que el martillo caiga, pues se rompe una ampolla con veneno y el gato muere. Este es un dispositivo aleatorio que puede desencadenarse en cualquier momento en la próxima hora. Entonces, claro, un espectador externo nunca sabe si el gato está muerto o está vivo, mientras no abra la caja y diga, pues bueno, pues está muerto o está vivo. Que es lo que se denominaría observar el sistema cuántico de ese gato que está en superposición de un gato muerto y un gato vivo. El segundo proceso dentro del mundo cuántico es el entrelazamiento, y esto nos lleva a que dos sistemas cuánticos entrelazados que pudieran estar separados por el universo, es decir, tan lejanos como puede estar en el universo ahora mismo dos elementos, 15.000 años luz, 15.000 millones de años luz, perdón. Pues estos dos elementos, si observamos uno de ellos y está entrelazado con otro, ya no hace falta que verdaderamente observemos el otro. Sabremos cuál es el estado independientemente de lo lejos que esté. Esto es lo que Einstein denominaba la acción fantasmal a distancia, que de hecho no la aceptó nunca. Y desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pues este paradigma que veíamos antes en la película, que es el paradigma de la autoconsciencia, que de hecho, si lo tomamos desde el punto de vista natural, hoy en día no hay una explicación de qué es la autoconsciencia. Desgraciadamente no hay ni tan siquiera una explicación que es la consciencia, para ir ya a una explicación de la autoconsciencia. Con lo cual, el mayor peligro que tienen ahora mismo tanto la inteligencia artificial como la computación cuántica, como dice aquí este autor, es que las personas concluyan demasiado pronto que la entienden. De hecho, Feynman ya lo decía el siglo pasado con respecto al mundo cuántico,
que si alguien dice que entiende la mecánica cuántica, lo mejor es que vuelva otra vez a la lección de salida, porque desgraciadamente no ha entendido nada. Aquí el Gartner Group, sobre todo con respecto a las tecnologías, vamos a decir, novedosas, introdujo ya hace bastante tiempo esta curva que básicamente conlleva que cuando aparece una nueva tecnología, el lanzamiento, inmediatamente, si esto es una tecnología disruptiva, hay un pico de expectativas sobredimensionadas que normalmente, y aquí es donde está, por supuesto, la tecnología, la computación cuántica, conlleva en el tiempo pues un abismo de desilusión, que esto yo entiendo que para la computación cuántica va a estar a partir del año 25, cuando los ordenadores cuánticos, estos que ahora mismo se supone que van a romperlo todo, pues no alcancen a los qubits necesarios o los elementos necesarios para las expectativas sobredimensionadas que ahora se están contando. Pero en cuanto pase suficiente tiempo, aparecerá una rampa de consolidación, como ha aparecido ya para la inteligencia artificial 3 veces, porque esta curva la inteligencia artificial la ha pasado 3 veces. En los años 50 del siglo pasado hubo un primer esquema de expectativas sobredimensionadas, en los 60 bajó, en los 70 volvió a subir, en los 80 bajó, en los 90 aparecen las redes neuronales, otra vez volvió a bajar, en los últimos tiempos otra vez estamos con las redes neuronales, vamos a decir Deep Network y todas estas redes neuronales que ahora mismo luego veremos con más detalle, estamos en otro pico. Es decir, no necesariamente esto sucede una vez solo. Y por supuesto, lo que tenemos es que la computación neurocuántica va más allá otra vez de lo que en principio podemos ver ahora mismo dentro del mundo tanto de la cuántica como del mundo de la inteligencia artificial. Aquí vamos a ver algo absolutamente sorprendente. Es un algoritmo llevado a cabo por una ameba, y el algoritmo de la ameba, que podemos ver es el elemento que está aquí conectado con todos estos electrodos, va a resolver un problema, que es un problema que en los ordenadores, vamos a decir, ordinarios es casi imposible, que es bueno, imposible desde el punto de vista de las necesidades computacionales, que es el algoritmo del viajante, es decir, el camino más corto entre estos nodos, ABCDFGH, cuyas distancias están ahí en los números, cuál es el camino más corto entre estos nodos. Y veréis que en el esquema este que veíamos antes, que se ha visto muy rápido, el camino amarillo, A, B, G, F, C, H, E, D, A, que es el que ha calculado básicamente lo que habéis visto, pues para un ordenador ordinario toma su tiempo. Entonces, este cálculo que acaba de hacer la ameba, pudiéramos denominar un cálculo neuromórfico, que es a su vez el que en nuestro caso pretendemos introducirlo en una red neurocuántica. Para comenzar, tenemos dos consideraciones. Este paper de la izquierda, From Ameba to Brain, How Nature Processes Information, es un paper que editamos o publicamos en septiembre del 2020, en el cual básicamente se pueden hacer dos consideraciones principales. Una, que lo que ahora todo el mundo desde el punto de vista, vamos a decir, de las computaciones y fundamentalmente en el mundo técnico, se consideran que las sinapsis actúan únicamente en las neuronas. No, las sinapsis naturales, que son las conexiones que se hacen en el cerebro entre las células cerebrales, no solamente participan las neuronas y un montón de otras células que se llaman el sistema glial, entre los cuales caben destacar astrocitos y otra serie de células que en número superan con mucho el número de neuronas que existen en el cerebro. Y por otra parte, que la dinámica de estas sinapsis es una dinámica caótica. Por caótica se entiende que un sistema no necesariamente sigue lo que pudiéramos denominar un ciclo. Es decir, que los sistemas no vuelven al punto de partida,
sino que el sistema empieza a evolucionar y sigue esta curva que nunca se entrecruza con ella, y al final, en este espacio que estamos viendo, infinitamente este sistema está ahora mismo llevando, vamos a decir, una trayectoria, dentro de este atractor, se denomina este conjunto de trayectorias, hasta el infinito, pero que nunca se cruzan una con otra. Entonces, estas dos características, llevadas otra vez al mundo cuántico natural, vemos que las neuronas, y aquí tenemos un ejemplo de unas neuronas teñidas con una tinción que se denomina Golgi en el cerebro, y que ya son fotos que en principio las conocía Ramón y Cajal. No solamente son los actores principales en este teatro del cerebro, sino que aparecen los astrocitos, que son el tipo de células gliales que prácticamente tienen el mismo número en el cerebro que las neuronas. En el cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas y 100.000 millones de astrocitos, de manera que en la sinapsis, que es el elemento es decir, el gap, el elemento que está en medio entre las neuronas, también hay en medio astrocitos. Y aquí es donde se organiza esta dinámica neuronal molecular, en la cual esta dinámica parece caótica. Y ahí es donde verdaderamente nosotros hacemos un paralelismo artificial y desarrollamos un menristor, que denominamos un menristor cuántico, un menristor, y ahora veremos qué es un menristor y por qué es cuántico, que emula esas sinapsis de una manera que, como menristor, es un nuevo elemento electrónico que también se desarrolla a principios, bueno, en la parte teórica aparece prácticamente en los años 60-70 del siglo pasado, pero hasta el 2008 no hay un menristor físico, y es un componente electrónico que, a diferencia de los componentes al uso, como los resistencias, inductores, condensadores y los transistores, pues este elemento tiene memoria. Tiene memoria, de manera que lo que ha sucedido antes es capaz de tenerlo en cuenta, y mediante el circuito que tenemos aquí ya desarrollado, esta es una representación en MATLAB del circuito, que lo tenemos emulado, pues aparece una dinámica caótica que, a su vez, haciendo una red de estos menristores, conseguimos hacer el paralelo de la red neuronal glial de nuestro cerebro. Entonces, bajo este esquema de hardware neurocuántico, la red de menristores cuánticos, le añadimos el concepto de los mapas cognitivos artificiales, que, como veíamos en la primera parte de la presentación, sería el software del hardware. Y sobre este software, sobre estos mapas cognitivos, desde luego también tienen una base matemática con el principio holográfico, una correspondencia anti-de Sitter conformal, es decir, una correspondencia cuántica, y sobre todo, bueno, pues una teoría de categorías desde el punto de vista matemático, que no voy a explicar aquí porque me temo que sería un esquema que les aburriría a todos ustedes y no es plan. Pero que sepan que sobre este esquema matemático es sobre el que este mapa cognitivo artificial consigue hacer lo que los mapas cognitivos naturales hacen en nuestro cerebro. Es decir, esa tabla de multiplicar que nuestro cerebro ha aprendido de pequeño, pues ahora mismo los mapas cognitivos artificiales podemos conseguir que tengan tablas de multiplicar que, a diferencia de nuestra tabla, que simplemente tiene un solo dígito, pues en el caso de los mapas cognitivos artificiales puede tener miles de millones, por no decir billones de billones de billones de billones de dígitos. ¿Y cuál es nuestro factor diferencial? Bueno, pues nuestro factor diferencial, si hacemos aquí mención a los diferentes tipos de inteligencia artificial que hasta hoy se han ido implementando, la inteligencia básica de los sistemas de control que ya se implementaron en las máquinas de vapor iniciales, que era simplemente conseguir mediante un sistema de control el que no se acelerara demasiado el sistema, la máquina de vapor, hasta los controles de las plantas industriales de hoy, son controles básicamente que no tienen memoria.
Si pasamos a sistemas con memoria, pues estos son los sistemas actuales, las redes neuronales, las Deep Network, de la cual, por ejemplo, la última, la GPT-3, nada más tiene 150.000 millones de parámetros. Entrenar esta red supone básicamente varios meses sobre una potencia de cálculo, que es la que en este caso tiene Google, con varios miles, por no decir decenas de miles de procesadores, todos ellos consumiendo casi 1 kilovatio, es decir, hablando de una potencia, y en este caso energética, de megavatios, por no decir centenares de megavatios, con lo cual el Deep Network bueno, pues sí que hace cosas muy interesantes, pero con un esquema que no es, desde luego, o sea, que no podemos pasar ya de 1.000 millones a una multiplicación por 1.000. Y aquí están nuestros sistemas inteligentes actuales, en los cuales ya se basan no solamente en que hay una inteligencia con memoria, sino que el sistema reacciona a cambios en el entorno mediante un aprendizaje que, desde el punto de vista de concepto, se llama aprendizaje reforzado mediante recompensa, que es básicamente el aprendizaje que nosotros empleamos en nuestro sistema neuromórfico, que es el Neuroquantum Computing, mapas cognitivos artificiales, que es nuestro sistema. Desde luego el futuro, como veíamos, estará pues, en los sistemas autoconscientes, esta red neuronal física independiente que veíamos en el primer vídeo, que nosotros la evolucionaremos a Physical Independent Neural Computing Quantum. Y entonces, bueno, pues el sistema PINCU, el nuevo sistema, que ya veremos en qué futuro, pues nos preguntarán si podemos demostrar que nosotros también somos autoconscientes. Finalmente, ¿cómo desarrollamos nuestros sistemas? Pues fundamentalmente los hemos desarrollado en colaboración. Desde los comienzos de Requantec, allá por los años 18 del año pasado, con las universidades de Ginebra y el Politécnico de Lausanne, CryptoSassoon tuvo también una colaboración importante con la Escuela Técnica Superior de Aeronáutica y Espacio de la UPM, y en la actualidad estamos centrados con CryptoSassoon Energía en la Escuela de Ingeniería Industrial de UX, a la cual voy a darle paso al profesor Miguel Ángel Jaramillo, que desgraciadamente ahora mismo lo tenemos en una clase de prácticas finalista de la escuela, por lo tanto ha tenido a gala el tener esta pequeña presentación. De inteligencia artificial tiene su sede en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Extremadura, aunque algunos miembros del mismo están en otros centros. Este grupo ha desarrollado distintas líneas de investigación, todas ellas utilizando la inteligencia artificial como una herramienta de trabajo y enfocadas a la realización de actividades que puedan ser utilizadas en la industria. Una de nuestras líneas de trabajo, que probablemente es la más antigua, es el control inteligente de plantas de tratamiento de aguas residuales. El objetivo de esta línea era desarrollar controles inteligentes que permitiesen no solo mejorar las prestaciones de depuración de este tipo de instalaciones, sino conseguir reducciones del consumo energético. Los distintos controladores que se desarrollaron fueron probados en nuestro laboratorio, optimizados su funcionamiento y posteriormente llevados a plantas reales, donde se lo proporcionamos a las instituciones encargadas del control de ellas. Con el tiempo, estas instituciones decayeron en su interés y de alguna manera cerramos la línea. Otra de las líneas que hemos desarrollado es la de montaje y reparación de placas de circuito impreso. Tenemos un laboratorio en el cual se puede realizar con distintos equipos montaje de componentes en placas prefabricadas y compradas para aplicarlas al control o la gestión de procesos industriales. Podemos también proceder a la reparación de placas, ya que tenemos equipos que facilitan la soldadura y desoldadura del componente, de tal manera que aquellos que sean defectuosos pueden ser eliminados y sustituidos por otros que funcionan. Lo más destacable de esta línea es la presencia de un equipo para la fabricación de placas de circuito impreso, lo que se suele conocer como PCBs. Nos permite tanto el desarrollo como la implementación física de la misma, de tal manera que no es necesario que compremos placas
circuito impreso, ya que las podemos desarrollar nosotros y proceder a la soldadura de los distintos componentes. Toda esta experiencia nos ha permitido también acceder al uso de placas de procesador de vídeo que nos permiten trabajar con GPUs y FPGAs. Todo ello para realizar un proceso de procesamiento de la información más potente de cara a la realización de simulaciones de sistemas inteligentes que necesitan una gran intensidad de cálculo. De esta manera podemos simular, aunque no estemos en ello ahora, estamos en condiciones de hacerlo, utilizar estas dos técnicas, las placas de circuito, placas de vídeo, de procesamiento de vídeo y FPGA, para implementar en ellas algoritmos de inteligencia artificial que desarrollemos. Y estos algoritmos que estamos comentando centran ahora nuestro trabajo. En concreto, estamos aplicando lo que se conoce como redes neuronales a la predicción de distintos tipos de variables energéticas. Nosotros empezamos a trabajar allá por el año 2005 en la predicción de los consumos de energía eléctrica en la península ibérica. Desarrollamos varios modelos muy básicos con redes clásicas como el percepción multicapa que nos permitieron hacer predicciones bastante precisas del consumo mensual. Esto eran predicciones que en cualquier caso tenían un carácter puramente académico. Esto nos permitió publicar bastantes trabajos, hacer unas proporciones de experiencia y con el tiempo nos ha permitido también ofrecer estos resultados a empresas privadas que también están interesados en que podamos facilitar predicciones fiables, nos han confiado en datos de sus clientes para que las procesemos y podamos sacar un perfil de consumo que les permita realizar predicciones fiables. Actualmente estamos trabajando en predicciones diarias a 24 horas, que tenemos también hecho prueba para hacer a varios días, incluso 20 días, algún mes, de tal manera que puedan adaptar sus ofertas de adquisición de energía a sus demandas reales. Para ello hemos utilizado modelos bastante más complejos que los que anteriormente apuntamos. En concreto estamos trabajando con lo que se conocen estructuras de deep learning, en concreto lo que son memorias long-term memories y modificaciones de estas que se conocen como GRU. Esto nos ha permitido obtener predicciones muy precisas, muy fiables y muy robustas de los consumos de pequeñas y medianas empresas. La compañía que nos encargó estos trabajos los ha recibido y lo está actualmente utilizando. Nosotros estamos optimizando, desarrollando nuevos modelos híbridos en los que se utilizan no solamente redes neuronales que hemos comentado, sino procesamientos que permiten obtener mejores resultados, que nos permiten estabilizar las predicciones y hacerlas insensibles a los cambios de datos anormalmente altos o bajos. Estamos desarrollando modelos en programas de simulación potente como MATLAB, de los cuales dispone licencia oficial de la Universidad de Extremadura, y también en programas en entorno Python, que es un software libre. En primer lugar, tengo que disculparme porque el sonido era un poco defectuoso, dado el eco que se ha introducido, debido a que el pegar este vídeo dentro de la presentación, pues todavía hay veces que no termina el software, como bien saben ustedes, el software clásico. Si esto lo hubiéramos hecho inteligentemente, casi seguro que no hubiéramos tenido ningún problema. Pero desgraciadamente ha quedado un poco, vamos a decir, con un eco muy desagradable. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde el punto de vista práctico? Desde el punto de vista práctico, voy a poner aquí un pequeño vídeo que elaboramos el año pasado de un desarrollo que hicimos, sobre todo ahora que se ha puesto tan de moda, desgraciadamente, por la guerra desgraciada de Ucrania, de los drones. Entonces, este era un mecanismo de inteligencia artificial que aplicamos a los... Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... On August 4th, Venezuelan President Nicolas Maduro was apparently the target of an assassination attempt.
ended in mayhem and mass confusion. And it's still unclear who launched the attack. New propaganda videos from ISIS appear to show armed drones dropping explosives on Iraqi troops with dead center accuracy. As the militant group loses ground in Iraq, it's been using drones with increasing levels of sophistication. ISIS drones have also been used to deadly effect as surveillance, guiding car bombs through Mosul's narrow streets straight to Iraqi troop positions. Did not shatter apart. It completely penetrated and it was buried inside the wing. You can see a hole in the leading edge. Bueno, como habrán visto, el problema de los drones, que ahora realmente, como decía, se ha puesto bastante interesante, en nuestro caso lo tenemos bastante avanzado, la resolución de potenciales amenazas o las amenazas. Y sobre todo hay un tema que ahora también, desgraciadamente, los rusos se han ocupado bastante en difundir, los famosos misiles hipersónicos, en los cuales, según ellos, es imposible tirarlos. Bueno, un misil hipersónico va a una velocidad que pudiéramos decir que son entre 3 y 4.000 metros por segundo, es decir, 4 kilómetros por segundo. Si consideramos que yo puedo tirar, y desde luego se lanza a más de 50 kilómetros, con lo cual puedo ver que está viniendo ese misil prácticamente durante 15 segundos. Entonces, yo puedo tirar un antimisil o cualquier elemento que considere que puede destruir ese misil con una capacidad que, si yo ahora mismo tengo una cobertura de 10 kilómetros y el mío es convencional, puedo tardar en llegar hasta ese hipermisil entre 3 y 5 o 10 segundos. Es decir, tengo tiempo más que suficiente en llegar, pero el asunto es que los dos coincidan en un determinado punto. ¿Y cómo coinciden en un determinado punto? Coinciden en un determinado punto porque la inteligencia que estamos poniendo al misil que está yendo a parar a este misil hipersónico es la misma que podemos tener ahora mismo en el cerebro, o para ser más exactos, no nosotros, un jugador de béisbol cuando está intentando ahora mismo darle a la pelota que le viene lanzada prácticamente a 100 o 120 kilómetros por hora, y simplemente con un palito, con el bate, es capaz de darle a esa pelota y lógicamente mandarla al home run. Entonces, la cuestión en este caso es que, haciendo las diferencias entre nuestro procesamiento cerebral, que no deja de ser un procesamiento que va a 20, 25 marcos por segundo, es decir, soy capaz de procesar a 25 hercios. Hercio es la unidad del ciclo por segundo. Pues hombre, el procesamiento que podríamos ahora mismo tener en nuestros procesadores artificiales puede llegar a 100 megahercios, 100 millones de esos ciclos. Es decir, prácticamente voy 1 millón de veces más rápido dentro de lo que es nuestro procesamiento que el que va a la bolita. Si la bolita, lo hemos dicho, va a 100 más o menos kilómetros por hora, que son 30 metros por segundo, el esquema que podemos considerar es que yo puedo ahora mismo, sin ningún problema, desde luego con 1 millón de veces más rápido, tirar algo que no deja de ir 100 veces más rápido, que es el misil hipersónico respecto a la bolita. Con lo cual,
el esquema finalista es que vamos a ir ahora mismo, y con esto termino, a la nueva Internet del siglo XXI. Si en el siglo XIX teníamos la Internet victoriana, que era el telégrafo y el teléfono, si en el siglo XX añadimos al teléfono, radio y televisión los teléfonos inteligentes, en el siglo XXI, en algún momento, tendremos esa Internet inteligente en la cual, basado en una red de señales naturales que, como veíamos, es si queréis, el elemento de comunicación de nuestros sistemas neurocuánticos, basados en electromagnéticos, sonoras, moleculares, dará origen a esta nueva red Internet inteligente. Y con esto irá siendo efectivamente el momento en el cual tenemos que pasar al ruegos, preguntas y potenciales dudas que tengáis. Doy otra vez el pase a Eva. Bueno, vamos a dejar la anterior transparencia, si no. Muchas gracias, Ignacio. Estaba aprovechando para no interrumpirte, le estaba diciendo a los asistentes por el chat que les iba a lanzar las votaciones mientras que nos lanzan las preguntas para que las vaya rellenando. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues cualquier duda o pregunta que os surja, podéis hacérnosla llegar y Ignacio estará encantado de resolverla. De todas formas, comentaros que si no surgen ahora y queréis conocer posteriormente después, os vamos a dejar nuestro contacto en el chat para que nos la podáis trasladar. ¿De acuerdo? Y el vídeo, se está grabando la sesión, entonces el vídeo también lo vamos a colgar en nuestro canal de YouTube, o sea que podéis tener todas las preguntas, dudas o cualquier cuestión de interés, nos las podéis hacer llegar. Ignacio, si quieres poner tu dirección de correo también en el chat por si te quieren preguntar. Vale, pues paso entonces, dejo de compartir la pantalla y paso al chat. Mi dirección de correo. Aquí la tenéis. Bueno, a ver si alguien se quiere animar. Parece que ha quedado muy claro, Ignacio. Bueno, lo del claro. Igual es lo que comentabas al principio. Como decía en una transparencia, si a alguien le ha quedado claro qué es este mundo cuántico e inteligencia artificial, que me escriba porque realmente estoy muy interesado. No he entendido nada. Nos comenta Belén que el barrido tecnológico hasta aterrizar la tecnología que ha sido muy esclarecedor. Mira, yo creo que como ella ya también lo tiene más claro. Bueno, pues si no hay ninguna duda ni pregunta, de nuevo agradecerte por participar, avisar también al público que esta es la primera, que la semana siguiente no, la próxima, que creo que cae un día, ya estamos el 26 de mayo, el jueves volvemos a tener una segunda sesión. Así que sin más, muchísimas gracias a todos. Muy puntual, Eva. Perfecto. Muchas gracias igualmente por vuestra paciencia. Así que